presidente de ATAC España y presidente de ATAC España en Andalucía. Nos encontramos en Molina de Segura, en el centro social El Sifón. Carlos, explícanos en qué consiste la tasa Tobin. La tasa Tobin es un impuesto sobre los movimientos de capital. Voy a explicar para que la gente me entienda. En el mundo circula una gran cantidad de dinero que manejan dinero, por supuesto, de las grandes fortunas, los grandes bancos, las grandes empresas transnacionales, pero también los traficantes de armas, el narcotráfico, etcétera. Dinero negro procedente de... pues circula una gran cantidad de capitales a un nivel tremebundo. Bueno, pues resulta que esos capitales no pagan ni tributan impuestos en casi ningún sitio del mundo. Digo casi ninguno porque hay algunos países que esto ya no ocurre. Hay dos casos que se puede decir que ya están libres de esta situación. Uno es Brasil y otro es Venezuela. Pero prácticamente en el resto del mundo estos capitales no pagan impuestos en ningún lado. Entonces la tasa Tobin es un impuesto que se propuso para que se aplique a nivel internacional sobre los movimientos de capital. Entonces, cobrando simplemente el 0,01 de la gran cantidad de dinero que se mueve, se recaudarían unos 3.500 millones de dólares anuales para poder aplicarlos en programas de lucha contra la pobreza, de defensa del estado del bienestar, por ejemplo en España o en Grecia, etcétera. Entonces la tasa Tobin tiene el objetivo de recaudar, pero también tiene un objetivo muy importante que nunca podemos olvidar. Y para mí es casi tan importante como el recaudatorio, que es controlar. Es decir, si nosotros no controlamos a los capitales, nunca sabremos, no solo es que no sabremos el dinero que se mueve, que sí lo sabemos más o menos, sino que sobre todo no sabemos quién es el dueño del dinero y cómo lo ha generado. Y eso es muy importante a la hora de que los países, por ejemplo, puedan perseguir el fraude fiscal o puedan perseguir la delincuencia fiscal hablando con todas las de la ley. Por lo tanto, la tasa Tobin es una tasa internacional que tiene el objetivo de recaudar fondos, tendría el objetivo de recaudar fondos, pero también controlar los capitales. Hay gente que pone como excusa que si se aplica la tasa Tobin, pues los capitales no van a ir al país en cuestión. Y caramba, Brasil, que es una potencia emergente, y ya le gustaría a España tener la situación económica que tiene ahora Brasil, por no poner otros ejemplos, cobra tasa Tobin y no solo no va para abajo como nosotros, sino que va para arriba. Con lo cual se demuestra que nos mienten mucho. ¿Y la ley Glass-Steagall? Bueno, he sabido que el presidente Roosevelt, durante su mandato, que hubo una gran crisis, la crisis del año 29, que fue una crisis casi tan grande como esta. Esta puede ser que sea de características superiores, pues el presidente Roosevelt, que era el único presidente, yo diría, de izquierdas que ha habido en Estados Unidos, podemos hablar de algún otro, pero fundamentalmente el único que ha habido, digamos, de un carácter progresista y socialdemócrata, tomó toda una serie de medidas, unas de motu propio y otras en conjunto con el capitalismo o con los sindicatos americanos para acabar con la crisis del 29. La medida, desde luego, que tomaron que más éxito tuvo para acabar con la crisis del 29, y esto es un aviso a navegantes, fue la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que acabó de verdad con la crisis del 29. Pero antes se tomaron toda una serie de medidas y una de ellas fue sobre la banca en Estados Unidos. Ellos, en primer lugar, dimensionaron el tamaño de los bancos. En Estados Unidos los bancos no podían ser tan grandes, ni la moda que hay ahora en España y en Europa, que nos están obligando a que hayan concentraciones bancarias y tal. Esto no es por mejor, es porque los bancos ganen más, ¿no? Ellos lo hicieron como una medida preventiva frente a las crisis, añadieron un tamaño determinado. Había incluso estados en Estados Unidos que solo podían tener cada banco una sola sucursal. Incluso había bancos que no podían salir del estado.
incluso había bancos que tenían, o sea, todos los bancos tenían un tamaño determinado. Pero aparte de eso, los bancos no se dedicaban a todo, sino que habían bancos que trabajaban, digamos, con lo que son los ahorros, los depósitos de la gente, y había otro tipo de bancos que eran los bancos industriales. Entonces había una distinción en que en España también existió, en teoría, entre la banca comercial y la banca industrial, es decir, banca de inversión y banca de depósito y ahorro. Y esta es la medida que algunos economistas neo-keynesianos, incluso alguna gente ligada a TAC, están proponiendo ahora, digamos, como una de las soluciones a la actual crisis económica. No obstante, para mí, si quieres saber mi opinión, aun siendo muy importante y creo que se debería seguramente poner en práctica, porque, por ejemplo, Susan George y alguna gente muy comprometida es partidaria de esta medida, yo creo que es una tirita frente a la hemorragia que sufrimos, ¿no? Yo creo que sería mucho más importante el que existiera y funcionara la banca pública. Ahora que has mencionado a Susan George, que es la... Si me permites añadir, Roosevelt hizo banca pública en Estados Unidos. O sea, una de las medidas que tomó Roosevelt también fue crear fondos públicos y sobre todo creó una banca pública muy importante de cara a todo el tema hipotecario de la vivienda, y tomó medidas interesantes este señor. Es que es muy frustrante ver que existen medidas de hace tanto tiempo y que no se aplican. Bueno, sí. De todas formas, sabes que tampoco la crisis se está, digamos, atacando de la misma manera en todos lados, ¿no? Por ejemplo, y esto la gente lo debe saber, y no es que yo diga que esa es la solución. Hay países, las potencias emergentes lo están llevando de una manera totalmente diferente. Entre las potencias emergentes hay potencias poco ejemplares, pero bueno, el caso es que son potencias emergentes. Ellos van para arriba y nosotros estamos en las potencias decadentes, que es Europa, lo que la gente le engañan diciendo que es la comunidad internacional y los que mandan en el mundo. Simplemente mandan en el mundo porque tienen tecnología militar un poquitín mejor que la de los emergentes, solamente por eso. Pero a nivel económico, todas las potencias emergentes tienen banca pública y en ocasiones más de un banco público, todas. Y todas tienen control de capitales, todas. Y todas tienen también sectores estratégicos, tanto de la industria como de los servicios públicos, de carácter estatal. Y en algunos casos, como es en América Latina, donde esos servicios habían desaparecido o estaban desapareciendo por la imposición del FMI en los años 90, pues las potencias emergentes latinoamericanas están volviendo a recrear todos los servicios públicos. Y me vuelvo a ir a otro ejemplo que cito, que no es que sea perfecto, pero cito mucho adrede, porque si hablo de Venezuela siempre dicen, claro, viene este. Bueno, pues hay otros que no están yendo tan allá, pero están haciendo en ocasiones cosas parecidas. Está el ejemplo de Argentina y está el ejemplo de Brasil. En ambos países están recuperándose sectores que habían sido privatizados siguiendo las instrucciones de la Troika. Y, por ejemplo, Dilma Rousseff hace poco dijo, y esto siempre lo repito, pues lo oí decir yo a Dilma estando en ese momento, ella en Caracas y yo también, que le preguntaron que por qué Brasil no tenía crisis y Europa sí, que a qué se debía. Y ella dijo que la crisis también le afectaba a Brasil, pero que no le afectaba de la misma forma que le afectaba a Europa, simplemente porque ellos hacían lo contrario que Europa. Bueno, pues Estados Unidos, en estos momentos, el presidente Obama, también está enfrentando la crisis de una forma diferente a Europa. No es que esté enfrentándola de la misma forma, digamos, tan comprometida como la hizo Roosevelt. Roosevelt lo hizo de una forma mucho más comprometida y jugó, digamos, un papel, digamos, de mayor complicidad con los sindicatos. Complicidad que llegaba incluso a que Roosevelt en ocasiones llamaba a los sindicalistas y les decía, montarme una huelga, montarme un follón, ocuparme no sé qué, o sea que sí, este hombre es un hombre muy interesante, ¿no? Digo,
porque si no siempre nos dicen, los bolcheviques, los ejemplos. No, hay ejemplos también, digamos, de gente que ha hecho cosas interesantes desde otros puntos de vista. Bueno, pues Obama está llevando la crisis de otra manera diferente a Europa, ¿no? Yo, por lo tanto, lo que sí que creo es que en España y en Europa, primero, nos están llevando al desastre. Segundo, hay un plan clarísimo y preconcebido desde hace ya años para acabar con el estado del bienestar europeo, pero esto es un plan científicamente diseñado y manu militari por parte del capitalismo europeo y no solo europeo ejecutado. Y luego, en tercer lugar, la Unión Europea en estos momentos, yo no sé si es nuestra solución o es nuestro problema, pero yo casi creo que es más nuestro problema. Yo, por ejemplo, a los portugueses les aconsejaría que se unieran a Brasil, que fueran un estado más del estado brasileño, y les iría mucho mejor, y lo digo en serio. Pero si yo fuera presidente de España, pediría el ingreso en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Nos iría mucho mejor. Europa nos está hundiendo.